les bendiga a todos, un cordial saludo a todos los que nos están escuchando. Mi nombre es Jonathan Fernández. Este es nuestro espacio, un llamado a despertar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente. Así que damos gracias al Señor por permitirnos predicar la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro hermano Eliezer Carmona, Ministerio Entre Té y Palabra, y a todos los colaboradores del Ministerio de Entre Té y Palabra que están predicando la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema libre o esclavo. Tú decides. Libre o esclavo. Tú decides. Y vamos a hacer una oración de comienzo para dar lectura a la palabra del Señor que se encuentra en Romanos capítulo 6. Y vamos a estar leyendo del versículo 15 al 18. Y luego vamos a segunda de Pedro para dar lectura en esa porción de la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad, Señor, de seguir predicando en este tiempo tan difícil. Yo te pido, Señor mío, Dios Padre, que toda persona que escuche esta palabra, Señor, pueda ser impactado y tocado en su corazón. En una época como esta, donde muchos celebran, Señor mío, donde muchos hacen fiestas, Señor, donde muchos, Padre, buscan la felicidad, Señor mío, quizás en el lugar incorrecto. Yo te pido, Señor, que tu palabra toque el corazón de alguien, que tú nos hagas recapacitar, Señor mío, que tú despiertes, Señor mío, a las personas que te escuchen por medio de esta palabra y que entiendan, Señor, que tú eres la única razón para que nosotros seamos realmente felices en esta vida. Tú eres la única razón por la cual nosotros vivimos, eres la única razón por la cual muchos hoy respiran. Señor, y si hay alguno que no, Padre, esperamos que haya tenido la oportunidad de decirte, perdóname, Señor, por mis pecados, y que esa persona pueda estar contigo allá en las áreas celestes, Señor mío, en el paraíso, disfrutando de una vida eterna contigo. Mientras tanto, Señor, estamos aquí, Señor mío, en la tierra, esperando el día glorioso donde tú vengas a buscar a la iglesia, pero antes nos estás dando la oportunidad de poder rescatar a toda persona esclava, a toda persona que está, Dios mío, Señor Padre, sumergida en esta vida, que no sabe cómo salir, no sabe cómo hacer, Señor mío, o que están simplemente engañados, Señor, por el mal y piensan que nada les va a suceder. Yo te pido que despiertes el corazón y las mentes de estas personas, Señor mío, y que puedan recapacitar antes de que llegue el día en que tú vengas. En el nombre de Jesús, amén. Habiendo hecho esta oración de comienzo para dar lectura a la palabra del Señor, agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por la fortaleza que nos está dando a muchos de nosotros los cristianos en un tiempo tan difícil como este, de que nosotros no volvamos a la esclavitud, no regresemos al lugar donde estuvimos. Todo cristiano debe tener un testimonio, ¿verdad?, de algo que Dios haya hecho en la vida de esa persona, así como lo hizo conmigo, que me sacó ¿verdad?, de las calles, del tráfico de drogas, de un vicio de heroína, vicio de muchas cosas que tuve, pero para la gloria de Dios estamos predicando la palabra del Señor. Así que vamos al libro de Romanos capítulo 6, versículo 15 al 18, y damos lectura a la palabra del Señor, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y habiendo dado lectura a la palabra del Señor, lo que ocurre en esta palabra que estamos leyendo aquí en Romanos capítulo 6, que Pablo escribe esta carta a los romanos, porque hay personas que cuando entran al evangelio, entran al cristianismo y pues se convierten al Señor, le damos nuestro corazón al Señor,
entregamos nuestra vida a Jesús y lo aceptamos como Señor y Salvador, entramos en lo que se llama la libertad. Es una elección de cada ser humano elegir lo que quiere, porque así Dios lo establece. Tú eliges qué es lo que tú quieres, si ser libre, si ser esclavo, si seguir en la vieja vida que tú llevas o ponerte en las manos de Dios. Yo elegí ponerme en las manos de Dios, alabanzas a su nombre. Y porque elegí ponerme en las manos de Dios, pues Dios me ayudó a romper con todos esos vicios, con toda esa mentalidad que yo tenía de la calle y con todas esas cosas malas. Y lo mismo quiere hacer Dios contigo en esta hora. Alabanzas a su nombre. Dios quiere libertarte, Dios quiere hacerte entender que aunque tú no lo puedas ver de esa manera, el mundo está ciego, el mundo está siendo engañado por un poder que no es humano, es un poder sobrenatural, es un poder que lo tiene Satanás en las manos, que Dios se lo ha permitido, porque el hombre cayó de la gracia, el hombre perdió su libertad en un principio, pero Dios, para poder devolver la libertad, le ha dejado a todo ser humano que nace escoger lo que quiere, escoger si la vida o la muerte, si ser libre o ser esclavo. Y Jesús te está llamando a libertad en esta hora. Alabanzas a su nombre. Jesús te está llamando a ser libre, porque aunque esta carta a los romanos son para personas que ya han sido libres, personas cristianas como yo, que hemos dado la vida a nuestro Señor Jesucristo, y Pablo les está advirtiendo que la ley que había en Moisés, los mandamientos que se dieron por una tabla, eran porque necesitaban las personas en aquel tiempo, y todavía hoy nosotros necesitamos comprender lo que es bueno, lo que es malo, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta, lo que no le gusta, porque es el dueño de todas las cosas que han sido creadas. Él es el creador, Él es el dueño de todas las cosas que fueron creadas. Él tiene derecho a poner reglas, tiene derecho a decirnos cómo vivir la vida, tiene derecho a decirnos cómo hacer las cosas. Gloria a su nombre. Pero a nosotros, como humanos que somos, no nos gusta que nos corrijan, no nos gustan que nos digan por dónde tengo que caminar, qué es lo que se supone que yo haga. Ahora en estas generaciones de ahora, pues son más perversas, las personas ahora no pueden entender realmente lo que es bueno y lo que es malo. La misma Biblia dice y establece que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Por alguna razón la Biblia nos habla con tanta claridad, con tanta verdad. Aún así nosotros, como humanos que somos, rechazamos la verdad. Rechazamos el mensaje del Evangelio que se llama Jesús, que es la verdad que vino para salvarte a ti y a mí de la perdición eterna. Una perdición eterna es un lugar en donde ninguna persona que llegue a ese lugar puede escapar. Entonces Jesús no quiere que usted vaya a ese lugar, Jesús no quiere que ninguna persona llegue a ese lugar de perdición. Entonces nos está ofreciendo la libertad gratuitamente, nos está diciendo: ven en obediencia, ven a mis pies, ven y búscame, escucha lo que te está predicando el hermano Jonathan, escucha lo que te están predicando mis siervos, los que me han creído a mí por la fe, porque esto es por fe, esto no es porque yo camine aquel día con él, ni nada de eso. El Evangelio se cree por la fe, ¿verdad? La esperanza de que realmente el Señor existe, de que el Señor hizo todas estas cosas y Él se revela a nosotros. Hay un momento en donde Él se revela, hay un momento en donde Él nos dice que todo esto es real y nos los enseña. Alabanzas a su nombre. Entonces Él no quiere que ninguna persona se pierda, Él no quiere que ninguna persona pierda su salvación. Él quiere que todos nosotros vayamos al arrepentimiento y digamos: Señor, yo me arrepiento de todas las cosas bárbaras y malas que yo he hecho. Yo no quiero seguir en este estado de vida que yo llevo, porque cuando nosotros estamos en ese estado, como yo estuve hace muchos años atrás, esclavizado a las drogas, esclavizado al narcotráfico, esclavizado al mundo, a las pasiones, a los gustos, a la bebida, a toda esa perdición que tú sabes y sientes por dentro que estás perdido, estás perdida y no sabes cómo salir porque estás en un grave peligro, estás encerrado en una jaula espiritual, porque aunque puedes salir para donde tú quieras, porque aunque tú puedes disfrutar momentáneamente y te puedes reír un rato, puedes disfrutar con tus amigos y pasarla bien, pero al otro día
Cuando te levantas por la mañana, todo ese gusto que te diste viene a ser un dolor de cabeza. Alabanzas a su nombre. Y Dios quiere sacarte de esa esclavitud en donde tú te ves una y otra vez, porque esto es un círculo vicioso, en donde pues disfruto, hago lo que quiero, pero ya al otro día me siento vacío, al otro día me siento sin esperanza, al otro día siento que ya mi vida no vale nada. Y Jesús quiere salvarte de esos pensamientos malos, de ese corazón que tienes vacío, llenarlo con su bondad, llenarlo con su amor, llenarlo con todo lo que es Él, para que tengas una vida diferente y empieces a experimentar lo que se llama salvación. Y una persona que empieza a experimentar lo que es salvación se siente con alivio. Usted no sabe todo el peso que Dios quitó de mi vida, toda esa suciedad que el Señor se llevó de mi vida porque yo lo acepté como mi Señor y Salvador, como mi dueño. Y de eso es lo que vamos a estar hablando, de lo que leímos, que tiene que haber un dueño en tu vida. Entonces, cuando tú no sirves a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y tú no le has entregado tu vida a Jesús, tu dueño es otro. ¿Quién quieres que sea tu dueño? ¿El de la libertad o el de la esclavitud? El Señor te pone a prueba en esta hora y te da una decisión a tomar. ¿Qué tú prefieres, la libertad o la esclavitud? Tienes que elegir entre una y la otra porque las dos no las puedes tener. Aun cuando tú dices, bueno, es lógico que quiero la libertad, pero no es así de simple como decir es lógico, porque esto se trata de algo espiritual. Esto se trata de algo que quizás tú no lo entiendas ahora, pero a la medida que tú vayas caminando por fe y diciendo yo quiero entregar mi vida al Señor, hermano Jonathan, yo quiero ser una persona libre de todo lo que yo estoy haciendo mal, y tú te des esa oportunidad y empieces a caminar con nuestro Señor Jesucristo por fe, te darás de cuenta que esto es real. Te darás de cuenta que como existe lo bueno, existe lo malo y que tú necesitas a Jesús en tu vida. ¿Cuántos adoran su nombre? Por eso Pablo a los romanos que ya son salvos, son gente cristiana, que ya están en la iglesia, que ya están perseverando, les tiene que preguntar, nosotros vamos a pecar porque no estamos bajo la ley de la que estábamos hablando ahorita. Esa ley lo que dice es que los mandamientos de Dios, o sea, no vas a matar, no vas a robar, no codiciarás, y todas esas cosas que dicen los mandamientos de Dios, aparte de los decretos, que eran 600 leyes hechas, ¿verdad? Para que el hombre viviera de acuerdo con lo que Dios mandaba hacer en la tierra, que todavía nosotros tenemos que respetarlas, que todavía tenemos que buscar cumplirlas, pero nosotros no podemos hacer un pacto bajo esa ley, porque ya el pacto de nosotros no está sujeto a esa ley. Nosotros tenemos que cumplir lo que Dios pide, pero claramente el Señor Jesucristo es el que complementa lo que tú y yo no podemos hacer. A la medida que tú vayas caminando, a la medida que tú vayas obedeciendo lo que se llama Jesús en este tiempo, porque es el Salvador del mundo, fue el que pagó a precio de sangre la vida tuya y la mía. Hubo un comprador para que tú y yo no estuviéramos esclavizados ni condenados por esa ley, porque esa ley, aunque tenemos que obedecerla, también nos condena. También esa ley prácticamente no nos da opciones si fuéramos a vivir por eso. Pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, murió por ti y por mí, derramó sangre preciosa para limpiarnos de toda la maldad. Gracias a Él nosotros ahora podemos elegir, porque Él rompe, ¿verdad?, con la ley del pecado, porque esa ley le da fuerza al pecado. ¿Cómo es eso, hermano Jonathan? Esa ley le da fuerza porque nos vemos obligados a que tengo que hacerlo sí o sí. Y no había uno que pagara el precio por mí para salvarme. No había uno que me libertara de esa ley. Solamente Jesús vino para libertarnos de esa ley, para cumplirla y para hacernos libres. Entonces tú tienes una elección que hacer en esta hora. Tú tienes que decidir si tú quieres ser libre o si tú quieres ser un esclavo o una esclava. Tú tienes que decidir si tú quieres estar en las manos de Dios, aún con tus imperfecciones, pero buscando cambiar día a día con el Señor, con su palabra, congregándote, leyendo su preciosa palabra con gente
que te quieran llevar de la mano en lo que tú vas cambiando, porque no cambiamos de la noche a la mañana, claro que no. No es que tú vayas a coger y vas a ser una persona que no vas a cometer algún pecado, algún error, claro que no. Pero entregaste en arrepentimiento tu vida al Señor y para Dios vale mucho que tú hagas ese gesto, porque eso significa que estás arrepentido de verdad, que estás arrepentida, que tú no quieres seguir en esos caminos de perversidad, de maldad que lleva. Y Dios ve eso en mí. Aunque tengamos deseo de hacer mal, o aunque a veces hagamos mal o hagamos algo incorrecto, pero en ese momento Dios no, nos hace recapacitar, Dios nos pone a nosotros un cargo de conciencia en donde decimos, tengo que pedir perdón por lo que hice. Y todos esos detallitos que te estoy hablando son los que nos van a llevar a nosotros a salvación, porque siempre vamos a tener situaciones y vamos a tener imperfecciones, pero no es lo mismo yo tener eso sin Dios que con Dios. Entonces, mientras tú sigas viviendo de esa manera sin Dios, mientras tú no hagas ningún esfuerzo para cambiar, mientras tú no tomes una decisión, sigues siendo un esclavo o una esclava. ¿Cuántos adoran el nombre del Señor en esta hora? Y Dios quiere hacerte libre de la esclavitud, sea que estés perseverando y te apartaste del camino o estés dentro de una iglesia, porque hay gente que están en las iglesias esclavos. No tiene que ver si te salvaste con Jesús o no. Hay gente que le dio su vida al Señor, pero todavía siguen siendo esclavos del pecado, siguen siendo esclavos de su mente, siguen siendo esclavos de su propio ser. Y de eso es lo que Pablo está hablando aquí a los romanos. Que esa ley no podemos de ignorarla. Tenemos que acordarnos que a Dios le gusta unas cosas de una manera y a otras no le gusta. Y eso es lo que la ley hace, recordarnos a nosotros que somos pecadores, lo que a Dios no le gusta, nos lo recuerda. Pero qué bueno que Jesús murió por nosotros, y cuando tú le das tu vida a Jesús, entonces lo que tenemos que hacer es luchar para no caer en esas cosas malas que estuvimos nosotros haciendo. Tener la conciencia limpia, la mente limpia, el corazón limpio, porque así nosotros pensamos mejor. Así nosotros nos sentimos mal cuando hacemos algo mal. Pero mientras estamos en la maldad, mientras somos esclavos del pecado, no podemos pensar bien, no podemos tener un corazón limpio. Entonces tomas malas decisiones todo el tiempo, no tienes fuerza para poder romper con esa esclavitud. Te has hecho esclavo de lo que a ti te gusta del mundo y tienes que ser libre en nuestro Señor Jesucristo. Jesús te está haciendo un llamado para que vengas a libertad. ¿Qué tú escoges, la libertad o la esclavitud? Pablo tiene que recordarle a los romanos que nosotros tenemos que mantenernos en libertad. Ahora entonces nosotros los que estamos en la iglesia, nosotros los que perseveramos, nosotros los que ya le dimos la vida a Jesús, tenemos que seguir siendo un ejemplo para ti que no tienes al Señor. Y yo sé que quizá hay gente que quizá te decepcionó, quizá hay gente que te desilusionó porque te hablaron muy bien de este evangelio, te hablaron de que esto es color de rosa, ven al Señor que todos tus problemas se van, pero yo vengo a hablarte con una verdad absoluta que se llama Jesús, y Él nunca dijo que tú no ibas a tener problemas, Él nunca dijo, al contrario, todo el que entra en este camino se le va a hacer difícil mantenerse, porque estás entonces luchando con tu propio ser, estás luchando con los seres espirituales malos y estás luchando con la gente del mundo que quieren seguir estando en el mundo, y que Él nos dice a nosotros que nosotros ya no pertenecemos a ese mundo, que tenemos nuestros pies en la tierra, pero nosotros no somos parte de los demás. Hablamos a los demás del Señor, los tratamos con amor, tratamos de que vengan al camino, pero no nos podemos comprometer ni a juntarnos en la vieja vida que tuvimos, porque ya Jesús nos hizo libres. Alabanza a su nombre. Y Dios quiere que tú seas libre. Entonces no somos perfectos. Van a buscar mil imperfecciones en la vida de un cristiano. Claro que sí, porque eso le da satisfacción al que quiere seguir perdido. Eso le da satisfacción al mismo diablo. Eso le da satisfacción a todos aquellos que quieren seguir haciendo lo malo. Pero Dios te dice que vengas como tú estás a los caminos. Y mientras tu fe esté puesta en que hay un Dios que puede salvar, mientras está tu fe puesta en que Jesús puede cambiarte, entonces sí van a ocurrir milagros en tu vida como ocurrieron conmigo. No soy una persona perfecta que lo hago perfectamente todo bien, pero me he mantenido en el camino gracias al Señor. He tenido dificultades porque
A mí me hablaron las cosas como fueron y me he dado cuenta mientras voy viviendo día a día que el evangelio no se trata de que tú seas una persona perfecta. Se trata de que tú seas una persona que reconozca de dónde tú caíste, que reconozcas que eres un pecador, que eres una pecadora, que tú necesitas que Dios te liberte, que tú necesitas a Dios en tu vida y que Él sea tu maestro. Porque la Biblia establece que nosotros somos esclavos de quien le servimos. Y Dios no quiere que tú le sigas sirviendo al mundo. No quiere que tú le sigas sirviendo a lo que te gusta, que te tiene mal, que está acabando con tu vida. El Señor hace un llamado a las personas en esta hora para ser libres. Para ir terminando, porque esto es un mensaje bastante sencillo y claro, vamos al libro de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra del Señor. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Usted debería apuntar bien esta palabra, seas cristiano o no seas cristiano. Si tienes una Biblia, apunta bien este versículo y léelo varias veces, porque Pedro dice, les prometen libertad, personas que como yo te predican el evangelio y te dicen que vengas a Jesucristo para que seas libre. Y Dios me guarde claramente, porque esto es una palabra que nos confronta a nosotros, a los que somos cristianos y, ¿verdad? Y estamos perseverando en el Señor, que te estamos prometiendo una libertad que es verdadera. Pero lamentablemente hay una elección de escoger lo bueno y lo malo y eso nunca va a acabar. Yo tengo que todo el tiempo enfocarme y decir, no, yo no puedo seguir ese camino. No, yo no puedo juntarme con esas personas que están bebiendo en una barra. Y no estoy hablando de cosas que fallamos de momento y que podemos seguir caminando, no. Estoy hablando de cosas que me ataron en un pasado. Que usted me vea a mí en las mismas condiciones que yo estuve, que yo le dije que yo estuve, que ya gracias a Dios no estoy. Usted se va a desilusionar, usted se va a desencantar, usted va a decir qué libertad tú me vendiste. Y de eso Pedro está hablando en esta hora. Les prometen libertad, hay personas predicando libertad, pero siguen siendo esclavos. Y yo vengo a decirte en esta hora que tú necesitas ser libre. No importa lo que tú veas en las demás personas, tú necesitas libertad. Y tú tienes que luchar por tu libertad, porque esta esclavitud llevará a muchos a perdición. Así que no podemos justificarnos de que si aquel hizo, de que si aquel no hizo. Esto es personal tú con el Señor. La salvación realmente en este caso es bien individual. Y tú necesitas entrar al camino del Señor y no mirar a los hombres, no mirarme a mí, no mirar a ningún ser humano, porque todos necesitamos del Señor, todos necesitamos esta libertad y todos por individual tenemos que luchar por ella. Dios te está llamando a libertad en esta hora y no para que sigas siendo un esclavo de la perdición, de la maldad, de las mentiras y de todo lo que el diablo vino a traerle al mundo y de todo lo que este cuerpo humano tiene. Y Jesús quiere hacerte libre de todo eso y que tú seas una persona de bien y no de mal. Así que Pedro dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Escuche bien esa palabra, porque el que es vencido por alguno, y cuando dice alguno, no lo relaciones solamente con un humano que esclaviza a otro. Relaciónate a ti mismo, que tienes un ser vivo que se llama carne, y que todo lo que yo hago para la carne es mi dueña o mi dueño, y no Jesús. Entonces, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No te quedes siendo un esclavo o una esclava. Hoy es tu día de ser libre. Hoy es tu día de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Hoy es tu día de confesarte al Señor y decir, yo no quiero seguir esa vida, hermano Jonathan. Yo no quiero seguir ese camino. Yo no quiero perder mi vida espiritual. Yo quiero tener una relación personal con Jesús. Así que hoy te hago un llamado. Este es nuestro espacio, un llamado a despertar. Mi nombre es Jonathan Fernández y el Señor está esperando que tú vengas y corras a sus brazos para ser libre. Dios te bendiga mucho y espero que estemos una próxima vez con ustedes nuevamente. Así que con el favor de Dios así lo haremos. Hasta la próxima.